Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Tendencias del canal Televid. 9:30 de la noche, lunes, martes y miércoles. Tenemos hoy un tema hasta triste, dirían algunos de la costa atlántica, tristongo el tema. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas del país siempre hemos tenido a las Fuerzas Armadas como las más admiradas, las más creíbles en nuestro país, después la Iglesia, etcétera. Pero las Fuerzas Armadas y la Iglesia han sido, digamos, dos puntos claves de la conformidad de los colombianos. ¿Qué sucede con las fuerzas militares hoy por hoy? Pues algunos preguntan si las fuerzas militares están en declive. Arrancando con los 60 personas, 60 altos cargos del ejército, generales de las Fuerzas Armadas de Colombia que fueron retirados cuando llegó el gobierno. Y como esto no es un programa de política, pero sí es interesante que hablemos con expertos, más allá de un gobierno como el de Petro, ¿no? Para no hablar de eso, pero sí está sirviendo la capacidad del ejército para contener toda la violencia que hay impuesta y en algunos casos patrocinada por un montón de personajes del gobierno que creen que dándole la espaldadita a los delincuentes pues vamos a estar en una paz total. Hemos invitado a un experto, profesor universitario, abogado, especialista en Derecho Administrativo, analista político, columnista, doctor Juan Carlos Herrera, bienvenido. Un placer, Juan, estar aquí contigo, como siempre, tú tan amable y tan especial, y sobre todo para tratar este tema tan importante. Importante y triste, porque usted más que yo sabe que la situación no está bien, pero vamos a explicar si está o no en declive las Fuerzas Armadas de Colombia, doctor Juan. Sí, desafortunadamente hay una cierta tendencia que se vino desde lo que del mal llamado estallido social, que fue pues esa revuelta que se dio en Colombia post-pandemia y que coincidió con un movimiento, una tendencia a nivel latinoamericano, en donde la tendencia era a señalar a que las fuerzas militares y de policía eran el enemigo y había que acabarlos. Entonces esa percepción de la gente llevó a que, como se ve hoy, la gente, por ejemplo, dejara de involucrarse y querer hacer los cursos de policía. Y por eso hay un inmenso déficit de policía en todas las grandes ciudades. Claudia López en estos días lo manifestaba, un déficit de más de 10.000 policías para Bogotá. En Medellín hay un déficit de más de 1.500 policías. ¿Por qué? Porque los policías entendieron que el propio Estado, el propio gobierno, los catalogó y los hizo ver como el enemigo a derrotar, el enemigo a vencer. Y hombre, yo sí pensaba muchas veces cuando veía esas situaciones, si yo fuera la esposa o el hijo de un policía que estaba en esas revueltas, yo creo que llegaba a la casa y le decía: renuncie usted, para qué se va a quedar ahí, usted para qué se va a hacer matar, o si se queda, para que terminara en la cárcel con una condena de 40 o 50 años. O sea, pusieron, me parece a mí, a las fuerzas militares contra la espada y la pared, y hoy es el propio gobierno el que está padeciendo ese déficit. Bueno, y doctor Juan, es que eso es como un boomerang, porque usted tira eso y se devuelve. Por supuesto. Entonces, tenemos un boomerang ahí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, doctor Juan, hubo medios de comunicación que le jugaron a esa narrativa y siguen haciéndolo. Así es. Nosotros ¿tenemos o teníamos la policía y el ejército más fuerte de América Latina? Hombre, hubo un momento en que así fue catalogado. Yo recuerdo que incluso en algunos estudios del Departamento de Defensa en Estados Unidos catalogaban a las fuerzas colombianas, a las fuerzas militares colombianas, como las más preparadas y las más profesionales de todo el continente. Hoy yo creo que, insisto, uno ser oficial del ejército y de la policía le tiene que llenar de miedo.
porque es que hay cierta tendencia a la criminalización interna que ha llevado a que, hombre, desestimule totalmente. Hay una crisis, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, Juan, del número de generales en el ejército. O sea, estamos en el reinado de los tenientes coroneles. Claro, tenientes coroneles. Solo hay tenientes coroneles porque con los generales acabaron. Es decir, y acabar con un general es acabar con 45, 50 años de experiencia en las Fuerzas Armadas. Y la experiencia vale mucho dinero en cualquier organización, no solamente en el ejército y la policía, sino en una organización empresarial. Cuando tú tienes una persona de 35 y 40 años de experiencia, tú sabes que es el know-how de la empresa. Claro. Y yo creo que aquí es lo mismo. Hay también, sin embargo, una salvedad que es importante hacer, Juan. No hay que desconocer que ha habido unos criterios de corrupción interna de la policía y del ejército muy grandes. Uno no puede desconocer que ha habido generales, coroneles, mayores, capitanes, sargentos vinculados con mafias del narcotráfico, vendiéndole armas incluso a la guerrilla, que eso se ha denunciado mucho, desafortunadamente involucrados en los casos publicitados de los llamados falsos positivos. En fin, oficiales de carrera que se dedicaron a la criminalidad, pero yo creo que nos fuimos al otro extremo. Por ejemplo, Juan, a mí me parece deplorable y da dolor de patria uno sentir, por ejemplo, que en una comunidad aupados por la guerrilla, cojan a 70, 80 soldados, los desarmen, los humillen, los saquen como si fueran unos marranitos, con escupitazos, con insultos, y que ellos no puedan defenderse. Por eso, siquiera llegó a ese punto, porque eso es un tema judicial o es un tema de orden del comandante en jefe y de su ministro de defensa, para poder entender eso, porque usted hace eso en Estados Unidos o hace eso en Europa y le digo que el que escupe termina pero en graves problemas. Sí. Si no es que termina muerto, Juan. Si no es que termina muerto. O sea, eso pues lo vemos todos los días, incluso, claro, ¿por qué? Porque es que precisamente eso fue lo que perdimos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un inmenso respeto por el policía. Usted en Estados Unidos lo detiene la policía en su carro y usted sabe que no se puede mover, que usted no puede abrir la puerta. Exacto. Usted sabe que tiene que abrir la ventana cuando él le diga, usted sabe que tiene que poner las manos así, que si él le dice que se baje, se tiene que bajar. No, aquí de una vez usted se baja peleando con el policía, diciéndole que es lo que quiere, o peor, ofreciéndole plata. Que también eso es un tema. Yo no digo que no haya policías corruptos, pero es que también la corrupción es de parte nuestra, Juan, cuando nosotros le ofrecemos dinero. Yo creería que, por ejemplo, nosotros deberíamos, si incumplimos una norma de tránsito, dejarnos multar, porque es lo que corresponde. Sí, pero yo creo que el grave error es que lo primero que salimos es a bajarnos a ver con qué vamos a transar al policía, pero no que nos parta. Si cometimos una infracción, que lo haga. Sí, claro. Que así debe ser, así debería ser el orden de las cosas. Pero volvamos a esto. Tenemos un problema judicial que ha dicho, usted no puede reaccionar, o tenemos un problema del comandante en jefe. ¿Cómo está eso? Yo creo que tiene de parte y parte. Lo primero es que, evidentemente, cuando las fuerzas militares han reaccionado, que por eso dejaron de hacerlo, inmediatamente había un proceso de criminalización y de judicialización contra ese grupo de soldados. Entonces, si ellos se defendían en exceso, pues entonces ya terminaban en la cárcel, que porque hirieron o mataron de pronto a una persona. Entonces sí hay un problema de exceso en la criminalización de las fuerzas militares. También hay un problema en la disminución, en el grado de disminución de la defensa de los miembros de la fuerza pública. Yo creo que se empezó a cuestionar de manera directa y grave a los defensores de los miembros de la fuerza pública, lo cual es un error, porque así como merece
defensa y protección la víctima del miembro de la fuerza pública, el miembro de la fuerza pública también lo requiere, porque no es un ser menor. Y el otro problema frente al tema de la autoridad propia del estamento militar, pues yo incluso te quiero contar algo que yo sé que tú lo sabes. Yo tengo un inmenso respeto por el ministro de Defensa. En mi opinión personal, diría que es el único ministro decente que hay en estos momentos. Creo que es una persona de buenas intenciones, pero creo también que está montado en un tren muy complicado, porque es que por más que quiera aplicar la ley y la autoridad, permanentemente tiene una autoridad superior que es increíble, que es el jefe de los negociadores de paz. Entonces el jefe de negociadores de paz le da órdenes al ministro de Defensa y le dice no actúe, y termina siendo él. Entonces se subvertió el orden y resulta que quien debería estar dirigiendo las fuerzas militares hoy no lo puede hacer, porque tanto el comisionado de paz Rueda como el propio presidente de la República, yo no sé, Juan, si tú recuerdas un momento, de más que debe ser en algunos de aquellos episodios de exceso de café del señor presidente, cuando llegó y dijo que cese al fuego y sacó un decreto que para todo el mundo, y llegaron los propios bandidos y le dijeron, nosotros no vamos a hacer cese al fuego con nadie. Por eso, a mí me da pena con los televidentes, pero eso me da risa porque era el único que sabía de ese decreto, era él. Entonces, mucho café. Mucho café. Y entonces también los bandidos dijeron, no, ¿qué? No me meta ahí en eso. No. Los voy a invitar a una pausa, doctor Juan, y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Tendencias. Doctor Juan Carlos, tenemos entonces esos dos inconvenientes, lo judicial y unos comandantes arriba. Y como bien lo dice usted, el señor comisionado está manejando esas mesas y bueno, ahí estamos. Pregunto, a usted como a mí sí me da, yo le digo cuál es mi respuesta, pero a usted no le da mucho desconcierto explicarle tantas cosas extrañas a sus estudiantes de Derecho. Sí, porque es que, sobre todo porque es que, a ver, el Estado de Derecho tiene consagrado dentro de su propia concepción que tiene que protegerse. Es decir, usted es incapaz de concebir el derecho sin lo que Hans Kelsen llama la coerción. La coerción es la capacidad del Estado de imponer las normas de derecho. Es decir, usted puede decir tranquilamente en un grupo, bueno, aquí no nos vamos a matar, pero usted tiene que decir, bueno, ¿qué pasa si alguien mata? Exacto. Si alguien mata, tiene que reprimirlo. Usted tiene que reprimirlo, meterlo a la cárcel, condenarlo y lo que sea. Pero usted, cuando usted mata a alguien, tranquilamente no se va a ir, no se va a meter a la cárcel solo. No, usted lo tienen que meter a la cárcel. Por eso es que la fuerza es necesaria. Es imposible el Estado de Derecho sin la fuerza. Cuando usted disminuye su propia fuerza, usted disminuye la propia capacidad del Estado, la propia capacidad de sobrevivir. Entonces, cuando nosotros tenemos unos problemas tan agudos y tan graves y tan complicados como los que tiene Colombia, usted necesita unas fuerzas militares muy poderosas, muy capaces, muy fuertes, obviamente dentro de la legalidad. En eso sí estoy completamente de acuerdo, porque es que, insisto, yo creo que el miembro de las fuerzas militares que incumpla la ley y que la viole, pues tiene que pagarlo y tiene que terminar en la cárcel y tiene que terminar condenado, pero usted no puede atarle los brazos a las fuerzas militares y encerrarlos en los cuarteles bajo el argumento de que van a terminar en la cárcel por relatos falsos, por relatos que no corresponden, por explicaciones como de que cuando a usted le peguen, yo recuerdo por allá, no recuerdo qué político dijo, cuando a un policía en el aeropuerto, un señor lo agarró a cachetadas. Sí, un extranjero. Claro, entonces el político le dijo, no, es que eso es lo que hay que hacer. Pues sí y no. El que tenga la paciencia que lo haga, pero usted también como ser humano tiene que responder.
Usted no se puede dejar agredir, y menos si usted es autoridad. De hecho, eso es un delito. Eso es un delito. Agredir a un empleado público es un delito, y él es un empleado público. Entonces yo creo que eso definitivamente es en donde hablábamos ahorita, el sentido de que se ha subvertido y se ha equivocado el manejo de las fuerzas militares y de policía en Colombia, desafortunadamente. Sin duda, y como nos trajeron una teoría de la proporcionalidad, entonces, que un cuchillo de un bandido, el policía, ¿de dónde saca un cuchillo del mismo tamaño del otro? Oh, el policía tiene su pistola. Ah, no, pero le diste un balazo y él tenía apenas un cuchillito así. Y empieza ese juego, y esto pues aquí, discúlpenos los televidentes, ya entre abogados aquí, el juego, que cuánto medía el cuchillo, que cuánto no medía. No, eso no. Es que estamos hablando de una autoridad, estamos hablando Juan, de una muy autoridad. complicado, es que a ti te pueden matar con una navaja. Claro que sí, por eso. Te pueden matar con una navaja y tú puedes tener un fusil y entonces le digan, no utilice el fusil. No, pero sí, pero es que y en eso, por ejemplo, también, pues yo no soy penalista, pero los colegas penalistas me explican muy bien eso. La proporcionalidad, usted tiene que valorarla es en la inmediatez del peligro y en la inminencia del peligro que representa. Claro, obvio. A ti te pueden matar con una piedra. Sí, sin duda. Con una piedra y uno dice, bueno, pero ¿usted por qué respondió con un tiro por la piedra? Es que depende. Entonces, no es que si yo veo a un señor que me saca un cortaúños y cojo un fusil y bueno, ahí sí de pronto se me fue la mano, pero si yo veo que está encima de mí, o por ejemplo está encima de otra persona, de una señora, de una anciana, y la va a matar con un cortaúños, pues con una... Es una navaja. Puede ser. Entonces yo creo que... Pero es que, mire lo que usted está diciendo, puede ser, porque todavía no estamos seguros de aquí en Colombia, es un terreno ahí medio raro, donde se mueven los jueces, algunos muy complacientes con el pillaje y durísimos con las Fuerzas Armadas. No, y fíjate, por ejemplo, en el Cauca, que yo vi eso y yo dije, ahí es cuando yo decía, si yo fuera familiar de un policía, le diría, retírese. Cuando en determinado momento en el Cauca les dieron una instrucción, incluso de las propias fuerzas militares, en el sentido de que si salían del casco urbano, salieran era con pistolas, no salieran con fusiles. Y habían acabado de fusilar a 6 o 7 el día anterior. Y los regañaban, pero es que se les dijo que para qué salían con eso. O sea, es como el reconocimiento de que, bueno, empequeñecimos a las fuerzas militares y es como decirles, como ya son tan chiquitas y son incapaces de defenderse, no se muevan de ahí. Exacto, sí. Y no, esas es las cosas rarísimas. No se meta por allá porque de pronto lo roban. Yo no respondo por eso, dice el Estado. ¿Cómo así? ¿No me voy a meter por allá? Rarísimo, pero bueno, estamos en eso. ¿Cómo resolver ese chicharrón? De verdad, porque esto deslegitima, baja la moral. Los ciudadanos estamos en Colombia expuestos, todos, en la ruralidad, en la urbanidad, todo está al garete. ¿Cómo resolver eso? Yo creería que, incluso le reconozco eso al gobierno Petro, ha dado unos pasos importantes en la profesionalización de las fuerzas militares, ha hecho unos avances que el Estado estaba en mora de hacerlos, en el reconocimiento de la tropa y la base de las fuerzas militares y de policía en unos mejores salarios y en la generación de unos incentivos de programas de vivienda y programas de estudio. Eso está maravilloso, eso está muy bien. Pero el error es la desprotección total y la criminalización que hace el propio Estado de ellos. ¿Qué me gano yo con que me den un subsidio de vivienda? Si lo que ocurre es que me van a decir que cuando salga ya a la calle me van a meter a la cárcel porque traté mal a una persona o porque le dije algo mal. No, profundice en formación en derechos humanos, en capacitación para ellos, pero también agudice los instrumentos para proteger a las fuerzas militares cuando son atacadas de palabra o de hecho por cualquier ciudadano. Y yo creo que, por ejemplo, en estos casos, lo que pasó en el Putumayo, lo que pasó en el Cauca, el gobierno nacional ha sido moroso en avanzar en procesos judiciales contra las personas que secuestraron a las fuerzas militares.
Esa lección también hay que darla. Al ciudadano también hay que decirle que a las fuerzas militares hay que respetarlas, Juan. Entonces yo creería que esa podría ser la solución. Ahondar en la capacitación y en la formación en derechos humanos para las fuerzas militares, pero también garantizar la protección jurídica de los miembros de la fuerza pública cuando pueden ser afectados y atacados por ciudadanos. Hay futuro en estos 4 años, porque igual, doctor Juan Carlos, 4 años de desmoralización es muy difícil, seguiditos, desmoralizando la tropa, 4 años. ¿Tenemos futuro ahí? Es muy duro y sobre todo porque es que lo que hablábamos ahorita, hay una camada de oficiales que se está yendo, que se está perdiendo. Ellos entraron con 60 de salida, 60 generales. Claro, arrancaron con 60 generales. No sé si todos los 60 tenían problemas de corrupción, yo no creo. No creo tampoco. Yo no creo, que hayan habido algunos sí, pero creo que el gobierno había sido selectivo en eso. Ojalá que sí, ojalá no sea tarde. Igual yo creo que nuestras Fuerzas Armadas son... el estamento castrense es muy grande, es muy fuerte en Colombia, son muy respetuosos de la democracia. Nosotros hemos sido, yo creo que en Latinoamérica, el único país, por ejemplo, que en toda la época de la Guerra Fría no tuvo golpes militares, salvo pues el de Rojas Pinilla, pero fue muchísimo antes de los golpes del 80 en Argentina. Lo nuestro fue 53-57, ahí exacto, estuvo. fue un tema, digamos, episódico, pero nuestras fuerzas militares siempre han sido muy respetuosas. Bueno, dicen que en la toma del Palacio de Justicia no ocurrió lo mismo, pero bueno, eso hace parte de la literatura pues que todos conocemos sobre el tema. Pues ni nos metamos en el tema. No andemos ahí. No andemos ahí, dejemos eso ahí. Para finalizar, quería consultarle algo. Tenemos desde adentro de las fuerzas militares, ¿tenemos el impulso para aguantar y empujarse desde adentro? ¿O la sociedad tiene que empujar esa cohesión para que el ejército siempre esté, digamos, en virtud de lo que dice la Constitución y la ley, proteger la vida, bienes y honra a los ciudadanos? Yo creo que los ciudadanos tenemos que volvernos a enamorar del ejército. Hubo un tiempo en donde cuando nosotros empezamos a caer en manos de las FARC, cuando el ejército reaccionó y empezó a recuperar todo el terreno perdido, la gente sintió una inmensa empatía por el ejército. Uno veía de verdad en carretera un soldado y uno se sentía protegido. Yo creo que nosotros tenemos que volver a eso. Yo creo que no basta con el esfuerzo al interior del cuerpo de oficiales y suboficiales, sino que también los ciudadanos tenemos que entender que el ejército y la policía son parte fundamental del Estado. Y eso sí, cuando haya corruptos y bandidos, Juan, hay que meterlos a la cárcel. Usted ha mencionado en varias ocasiones eso, aunque nos queda un minutico, pero todos los gremios, esto no es un gremio, sino que es una fuerza del Estado superior a los gremios. Todas las líneas de sociedades tienen personas incompetentes, personas que tienen ganas de salir con la plata. Eso no es solamente nuestra línea de las fuerzas militares, eso es en todos lados. Doctor Juan Carlos, un mensaje para el ejército, usted que es un hombre institucionalista, que seguramente su voz será la mía también. No, yo creo que el mensaje que hay es que no hay Estado de Derecho sin ejército y sin policía. No lo hay. Si nosotros no tenemos a nuestra fuerza pública, olvidémonos de la democracia. La garantía de la existencia del Estado de Derecho, de la democracia, de las instituciones que tenemos, es la garantía de que exista un ejército y una policía tal cual nosotros las tenemos en Colombia. Fueron las mismas palabras que también pensé que iba a decir, o sea que me siento muy representado con eso. A todos nuestros televidentes, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy, en especial al doctor Juan Carlos Herrera, que hemos tocado un punto muy sensible que es el ejército, del cual tenemos que empujarlo entre todos, empujarlo, protegerlo y sacarlo de esa concha en que está. Doctor Juan, gracias por atender el llamado. A ti, Juan. Sigan con nosotros en la programación de Televid y lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche, nos seguimos viendo en Tendencias.